Feliz de conectar con toda nuestra gente del Gordo y la Flaca. Y bueno, por fin se me dio llegar hasta la casa de Wanda Díaz, la madre de Yailin, quien en exclusiva nos cuenta absolutamente todo. Ahora en una nueva faceta. Wanda, bienvenida al Gordo y la Flaca. Hola, mi Como amor. artista, quiero saber de dónde nace esta idea y cómo te sientes en este rol ahora. Me siento feliz, un placer. Me siento feliz, lo voy a dar todo en tarima. Esa me surgió una idea. Un día estaba en un estudio con la amiga mía, con la dentista, Abreu. Me computó, o sea, para eso. Y le dimos el video, el disco está muy jocoso, le va a gustar mucho y espero que lo disfruten. ¿Qué fue lo más difícil de entrar al estudio, tener la canción, empezar a grabar, de todo ese proceso? ¿Qué fue lo más difícil? No, porque yo soy una mujer completa. Yo hago todo, yo bailo, fui presentadora de un programa y ahora me voy a conectar la música y con Dios grande todo va a salir muy bien. Mucha gente dice que entonces Yailin heredó esa vena artística de ti, porque te vemos en este rol de artista. Ya vi un pedacito de un videito que hiciste por ahí hablando de la canción. Viene el video completo que se va a grabar en los próximos días. ¿Con quién vas a trabajar en todo eso? La producción es de 150 Music, el productor. La otra idea fue mía y estamos programados para hacerlo el miércoles, si Dios quiere, el video inicial. Y nada, todo va a salir bien. De las tres, ¿cuál fue la primera que empezó a cantar? Porque Mami Kim, yo vi que grabó un tema también. A Yailin desde siempre le ha gustado el baile y la música. Y ahora te veo a ti en una nueva canción. Sí, porque como dicen, yo soy la primera. Yo soy la primera, yo siempre me ha gustado todo eso, la música. Ahora me voy a conectar en eso, a ver cómo va y con Dios va a salir todo muy bien. Cuando iniciamos esta entrevista, yo dije Wanda Díaz, pero me imagino que por ahí viene un nombre artístico, porque obviamente siempre hay que agregarle algo para conectar con ese público. ¿En qué nombre ha pensado Wanda? Bueno, yo me llamaré, mi nombre artístico será, aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca, la Real Viral. La Real. ¿Y La por qué la Real Real Viral. Viral? Porque está Yailin la más viral. ¿Por qué la Real Viral? Yo soy la primera, yo soy la primera, de ella fue que ella vino, o sea, de mí fue que ella vino, y la mamá, digamos, la mamá. ¿Ha habido alguna reacción de parte de Yailin cuando se enteró que ahora vas a cantar, que vas a explorar el mundo de la música? No, yo creo que ella debe estar contenta, yo soy su mamá, claro. ¿Cómo está la relación con Yailin? Sabemos que desde la última vez que estuviste con Catleya cuidándola han sucedido muchas cosas. ¿Han logrado conversar? No, todavía todo sigue igual, cada quien está en su lado, cada quien trabaja diferente, estamos aisladas, pero es mi hija, ¿En, siempre lo será. en qué momento se quebró la relación? Porque yo sé que cuando ella estuvo en Miami en compañía de Tekashi, tú te habías quedado aquí en República Dominicana cuidando a la bebé, que sé que la amas Claro, muchísimo. sí, ¿En la qué extraño momento mucho. vino esa ruptura? Desde que ella comenzó con ese señor, con ese psicópata, de ahí se quebró todo. ¿En qué momento decidiste tú ir a la fiscalía, interponer una denuncia? ¿Por qué entendías que la vida de ella corría peligro? Después de lo que pasó en Miami, todo el mundo sabe lo que pasó en Miami, no hay que, ¿entiendes? Todo el mundo sabe lo que pasó en Miami. Aparte de eso, la relación, ella y yo, se agotó mucho, hasta ahora que llevan 6 meses que no hablamos, 6 meses que no veo a mi Cataleya. Y nada, esperemos en Dios que algún día todo se mejore. ¿Cómo te ha afectado esa distancia de la niña? Porque yo sé que llegó a tus brazos Ay, sí. desde la primera vez y estuviste cuidándola. ¿Cómo ha afectado? Y si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje que algún día ella va a ver, ¿qué le dirías? Nada que, perdón, tengo 6 meses, como dije, que no la veo. Ella sabe que yo se la crié. 10 meses estuve con ella, día y noche, todo el mundo sabe eso, yo he dicho muchas veces. Y me encantaría verla, porque ahora ya no quiere que yo la vea, como todo el mundo sabe. Algún día espero verla. Y mi Cata la amo mucho y la extraño muchísimo. Ya después de mi cirugía son 6 meses ya que no la veo. Ella me tiene aislada de la bebé. Y yo le respeto su decisión porque esa es su mamá. Pero a la vez tienen que entender que yo soy su abuela, más que su mamá. Porque cuando ella estaba en Miami trabajando, yo era la que la cuidaba, 24/7, día y noche. Y ahora se ve injusto, perdón, se ve injusto, como que ya yo no la puedo ver, como que... Pero nada, algún día pasará y me voy a enfocar en mi trabajo, en mi proyecto y todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo en mi mente, que va a ser muy bien y muy genial para mí y para los que están conmigo.
Cuando sucedió el altercado en Miami, que luego decidiste interponer la denuncia, de hecho yo estuve en la fiscalía cuando llegaste en silla de ruedas, que estabas convaleciente, ¿por qué no te presentaste en la segunda audiencia? ¿Por qué decidiste no darle curso a la investigación, a que siguiera el proceso, o todavía está abierto por parte tuya ese proceso en contra de Tekashi? No, mi amor, porque te digo algo, si la ley de aquí de mi país, de República Dominicana, lo dejó libre, yo no quería seguir yendo a fiscalía y como que ellos están juntos, ¿entiendes? O sea, se iba a ver cosas y no quise seguir insistiendo y dejé todo así. Porque si la fiscalía lo dejó libre a él, habiendo tantas pruebas, ellos supuestamente son la autoridad y saben todo, había muchas pruebas, muchas cosas y no hicieron nada, lo dejaron libre, entonces ¿qué yo puedo hacer? Yo hice mi rol como madre. ¿Hubo algún acercamiento de parte de Yailin, de parte de Tekashi en ese proceso para que tú dejaras las cosas así? No, en ningún momento, yo nunca, no, nada, nunca en ningún momento. Yo estaba haciendo todos mis pasos y ellos estaban haciendo su cosa y nunca hubo conversación de retirar querella, nada de eso. No, ninguno. Hemos visto que Anuel está muy contento en redes sociales porque tuvo la oportunidad de reunirse con Cataleya, que es una niña, la niña de los ojos de todos ustedes. ¿Qué te pareció ese encuentro cuando lo viste a través de las redes? Me encantó, yo a Anuel lo respeto mucho, lo estimo mucho, le tengo mucho respeto y me encantó verse ese reencuentro entre ellos. Ella muy bella, muy hermosa, con su papi, su verdadero papi. Y nada, me sentí feliz. Tú como madre, si tuvieras la oportunidad de elegir a una pareja, un esposo para tu hija, entre Tekashi y Anuel, ¿con quién hubieses deseado tú que Yailin se quede? Con Anuel supuestamente. Anuel nunca maltrató a mi hija, nunca. En ningún momento. Todo era amor, cariño, flores, corazones. Ese estúpido era maltrato siempre. ¿Y por qué entiendes tú entonces que vino la separación entre Yailin y Anuel si nunca hubo un maltrato físico de parte de él hacia ella? En verdad no sé por qué se dejaron ellos, porque yo no estaba en ese momento, ellos estaban en Miami, pero Georgina es una niña grande. Tal vez no supo manejar la situación o algo, no sé, pero lo bueno es que ellos tienen muy buena comunicación por la bebé, se llevan bien, conversan sobre la bebé. Ahora que tú estás en la música, ¿no te gustaría hacer una colaboración con Yailin? O sea, algún artista internacional por ahí, aprovecha las cámaras del gordo y la flaca. Sí, eso sería un boom, la hija mía y yo haciendo un tema. Sí, porque la otra... ¿Te gustaría? Sí, claro que claro, ¿por qué no? Claro, esa es mi hija. A nivel internacional también has tenido tú varios encontronazos. Vi que Laura Bozzo te responde, pero duro y fuerte. ¿Qué le responde tú a ella que quizás metiéndose en temas de familia, que ustedes en algún momento lo van a solucionar? No, ella sabe, ella habló muy mal de mí sin saber, ¿entiendes? Una falta de respeto y ética. Ella como profesional, hacia mí que estoy comenzando. Ella no sabe las cosas de familia para opinar, ¿entiendes? Nada. Me incomodé mucho, le respondí. Pero como ella es más mayor que yo, hay que respetarla. Pero me gustaría que algunas personas no hablen sin saber la vida del otro. Porque ya no es nadie para decirme que tú no sabes. ¿Entiendes? Tú no puedes decir una cosa sin también conocerme. He visto críticas en redes sociales y algunos comentarios que dicen que te dedicaste a la música porque quieres molestar a Yailin, a Mami Kim. Yo quiero que tú aclares eso. No, al contrario, todo el mundo me dice que yo me quiero igualar a mis hijas. Eso es falso. Porque como siempre he dicho, cada quien tiene su personalidad. Esta es la mía, de Wanda Díaz. Yailin tiene la de ella, Mami Kim tiene la de ella. Esa es la mía, esa es mi forma. Así yo soy. Una mujer contenta, alegre, hago de todo tipo de cosas. Te bailo, te modelo, te canto. Yo soy completa en ese ángulo, ¿entiendes? Lo que pasa es que tengo que yo explotar porque estoy cuidando a mi bebé, ¿entiendes? A mi Cata, tengo un proceso en mi casa con ella, con la bebé siempre. Y como pasó todo lo que pasó, tengo yo que expandirme, hacer mi vida, ¿entiendes? Buscar una fuente de trabajo y la música me encanta. Wanda, ahora que eres figura pública, ¿cómo tú manejas las críticas? Porque la gente es lacerante en redes sociales. Ya yo no le doy mucha importancia a eso, porque me dicen vieja, me dicen vagamunda, arrogante, todo. Ya no me duele eso. No me molesta. Ha pasado mucho tiempo, pero yo sé que te duele estar lejos de Yailin, de Mami Kim, de tu nieta. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo que yo sé que ya va a ver esta entrevista, ¿qué le dirías? Ay, Dios. No, nada, que
Yo estoy aquí para siempre, para lo que sea. Soy su mamá, la parí, la amo a todas, la quiero. Y nada, algún día Dios hará la obra y nos reunirá otra vez como antes, como una familia. Y a la bebé, a Cataleya, que está tan bella. Mi vida entera, mi Cata, que la amo, que la quiero, que Wanda Díaz es su abuela, orgullosamente. Y la amo mucho. A las dos. Él a ella también. Pues son dos. Tienes tus dos nietas que son preciosas. El mensaje a ese público, no solo en la República Dominicana, sino también a nivel internacional, que te ataca tanto. ¿Qué le dirías tú a la gente que te critica? Nada, que yo soy Wanda Díaz, una mujer que viene de barrio, una mujer humilde, una mujer que está comenzando desde cero, como todo el mundo. Me siento orgullosa de mí, de lo que he hecho, de lo que sigo haciendo, de lo que voy a hacer. Y nada, para adelante, que siempre hay un futuro y todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Y la que soporte. Viene más música, Wanda. ¿Cómo están los pretendientes? Dime, CDM. Muchos enamorados. Tengo muchos enamorados, pero todavía no tengo uno. Necesito un sugar daddy de urgencia. Claro, porque no podemos estar solos, mi amor. No, mi amor, este cuerpo tiene que necesitar calor. Y nada, seguir todo bien y pensando en mi proyecto. Va a venir más música, va a venir más contenido. Ahora que hay Wanda Díaz para rato. Y nada,